es. En Al Día Noticias, emisora punto 5, establecemos comunicación con el concejal de Bogotá, Libardo Asprilla, él es del Partido Alianza Verde. Concejal, bienvenido al Día Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, John Didier. Un saludo especial para usted y todas las personas que nos escuchan y nos ven. Bueno, ¿y cómo le fue en la Semana Santa, la Semana Mayor? Muy bien, John Didier. Semana de recogimiento, de Ujú. mucha reflexión y, bueno, proyectándonos para lo que viene. Aunque usted no espera Semana Santa para comer pescado, como muchos colombianos, usted se la pasa comiendo pescado todo el No, tiempo. todo el tiempo es parte de la costumbre. Claro, la cotidianía. A propósito, ¿qué tal el pescado? ¿Barato o carito, como se dice ¿Sabe que el popularmente? pescado fue de los productos de la canasta familiar, de los alimentos que no tuvo, digamos, aumento sustancial? Tuvo un comportamiento más bien a la baja, ¿sí? Sí, A pesar de que en esta época siempre la tendencia es de aumento de precios, el pescado mantuvo sus precios. así es. Bueno, le cuento, hablando de inflación, que ya el DANE reveló en las últimas horas el costo de vida, pues que la inflación anual para marzo del 2023 en Colombia fue del 13,34%. El dato para el tercer mes del año, solo Sí, señor. marzo, se situó en 1,05% y para el año corrido fue de 4,56%. Esa inflación no cede, ¿o cómo la ve? Bueno, hay datos importantes frente al tema de la inflación. Si bien se mostró un aumento eh, de un mes a otro, en lo que va corrido del año, estamos en el 13,34 y el año anterior estuvo en 13,17. Hay un leve aumento, Mm, pero hay también otras variables que es importante analizar a la par con este comportamiento. Usted sabe que la inflación, hagamos un poquito de academia aquí, de didáctica, la inflación, ¿por qué se da? Por el incremento, el alza persistente de precios de los productos. Hay unos productos que hacen parte de una bolsa de bienes de consumo que se llama la canasta familiar. Y entonces sobre esa canasta de bienes es que se hace la medición de el aumento o reducción de la inflación, el comportamiento, ¿sí? Conforme varían los precios de esos productos. Hay unos productos que aumentaron, como el caso de transporte, de educación, todo lo que tiene que ver con en restaurantes, hoteles, toda esta prestación de servicios, en ese orden los combustibles aumentaron. Pero hay otra variable que es la que también toma muy en cuenta la tendencia que puede tener la inflación. Y es aquí donde le voy a decir el por qué soy optimista frente al futuro de esta tendencia de la inflación, que yo creo que va a ser a la baja. Nosotros no vamos a cerrar el año con una inflación del 13,34%. Es más, creo que terminaríamos con una inflación de un dígito. Me atrevería a decir eso. Podríamos estar en una inflación del 9,7, 9,8%. De pronto alcanzamos al 10%. ¿Por qué? Porque en la oferta y demanda de productos que se dan en el mercado, resulta que los productores ponen sus precios de conformidad con los costos. Y esos costos están teniendo una tendencia a la baja. Estaban en el 13,80 y pico por ciento y hoy se redujeron los costos, es decir, los precios de los productores, es decir, la inflación de los productores
quedó en el 7,4%, menos del 8%, y ese es un buen síntoma. Sí, claro que ahí también hay un problema que hay que tratar de evitar, y es que los intermediarios llevan mucho al incremento de los precios. Esas políticas y estrategias que está haciendo la gobernación de Cundinamarca y la alcaldía mayor de Bogotá, de tratar que los productores vendan de manera directa al consumidor, eliminando el intermediario, pues lleva a reducir los precios. Incluso muchas veces el precio baja para el productor, pero para el consumidor siguen elevados. Entonces nadie entiende por qué, si los precios bajaron finalmente por parte del productor, a veces en las plazas de mercado los mantienen al mismo precio. Lo que pasa es que esas Sí, tendencias, la respuesta no es inmediata. En economía, los agentes no se mueven con la misma temporalidad. Las respuestas no quiere decir que si bajaron los costos para los productores, inmediatamente van a bajar los precios. Esas reacciones se ven, digamos, las reacciones tienden a ser de 2, 3 meses. Por lo tanto, en una siguiente medición, yo creería que vamos a empezar a ver esas tendencias, esa reducción de costos de los productores a los consumidores, lo vamos a ver en las próximas mediciones, muy seguramente. ahora, en lo que tiene que ver con la economía, hay unas situaciones que de pronto son novedosas. Por ejemplo, el cierre y liquidación de los dos aerolíneas, como Ultra y Viva Air, ya tiene un impacto directo en la economía del turismo. Por ejemplo, lo acaba de reportar Anato, cómo esta Semana Santa no fue lo que esperaba San Andrés y la costa Caribe colombiana. Claro, ahí tiene usted razón, hay una tendencia, eh, por un lado, el alza de combustible, que eso se va a mantener, eso no tiene cambios. Yo incluso ahí tengo unas propuestas para el gobierno nacional en el sentido de que genere unos alivios específicos, unos tratamientos específicos en cuanto a los precios de manera diferenciada frente a cierta prestación de servicios, como el transporte de alimentos, todo el tema de abastecimiento debiera reducirse. O sea, está el aumento entonces de los combustibles, pero eh, este factor de que las aerolíneas hayan cancelado y esa incertidumbre que generó lo de Viva Air, todo esto generó mucha incertidumbre en el sector turístico, porque todos los vuelos que estaban programados, que estaban confirmados, y principalmente a San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que es el nicho más importante que tiene Colombia en materia de turismo, es el sector que más atrae turistas. Resulta que se vio reducido en más de un 40%, y eso pues afecta a la economía que subsiste de esta actividad, de la industria sin chimenea, el turismo. Y eso mismo pasó con Cartagena, que tuvo una reducción como del 20%, y todos los centros, los epicentros de turismo en el país, digamos, tuvieron esa reducción por cuenta principalmente de las faltas de estas aerolíneas. Ahora, concejal, llama la atención ese acuerdo que está logrando el presidente de la República, Gustavo Petro, con los bancos, de bajar las tasas de interés para que la colocación de algunos recursos, el uso de tarjetas de crédito, pues facilite la compra de bienes y servicios. Y lo mismo se va a lograr con los productores y los agricultores a través de la SAT, para lograr hacer un pacto y no incrementar mucho los precios de los productos. Y yo creo que por ahí podría funcionar lo que usted manifiesta, esas proyecciones y ese pronóstico que usted está haciendo, en el sentido que al final del año podríamos tener una inflación de un solo dígito. Usted está haciendo esas consideraciones dentro de su análisis, ¿correcto? Sí, señor, sí, señor. En efecto, me parece muy bien que el gobierno haya
implementado estas acciones. Creo que incluso ha reaccionado de manera tardía. Allí yo sí le haría la observación, pero me parece acertado la decisión de concertar con todos los gremios. Y aquí es muy importante lo que puede hacer el sector productivo, la ANDI, los industriales, la SAC, los pequeños productores, porque esta es una economía también de pequeños productores. Y también en el sector de la informalidad, que siento que allí hay un vacío que el gobierno debe también cubrir. No se debe soslayar bajo ninguna circunstancia que la economía informal representa cerca del 50% del empleo que se genera en Colombia, y por ende esas actividades productivas que funcionan en el marco de la informalidad no se pueden dejar por fuera de este marco del acuerdo. También hay que lograr que a ese sector le llegue liquidez y que puedan contrarrestar, dar esa guerra contra el gota a gota, que prácticamente gran parte de los costos que asumen los pequeños empresarios lo asumen son por costos financieros. Y por otro lado también de servicios públicos. Me parece plausible lo que se viene haciendo en luchar para que las tarifas de los servicios públicos bajen. Esto no es concebible que la generación de energía eléctrica en Colombia, cuya infraestructura principal ha estado amparada fundamentalmente por recursos públicos, recursos del Estado, y que hoy tengamos unos operadores privados que tiendan a cubrir las ineficiencias vía aumento de precios, a cubrir todas digamos, las falencias que se tienen a costa del consumidor. Y eso afecta al sector productivo. Entonces me parece muy importante. Lo mismo el sector financiero. Las tasas de interés han estado muy altas. Yo sé que pues, el Banco de la República es el que tiene la autonomía para manejar la política monetaria. Y en eso el gobierno no tiene mucho margen de maniobra, pero qué bueno que los bancos hayan accedido a reducir en un 50% las tasas de interés que se cobran por las compras a través de tarjetas de crédito, que ese es un consumo que día a día va en aumento, las compras electrónicas. Y allí hay un acierto. Pero en general, aquí tenemos que, además de cuidarnos de la inflación, porque cuando en política monetaria una reducción de tasas de interés tiende a generar más inflación, porque hay más dinero circulante. Cuando se aumentan las tasas de interés, entonces eso recoge mucho el circulante, porque la gente tiende a guardar el dinero en vez de invertirlo. Pero eso no es sano frente a la economía. Hay que buscar aquí un equilibrio. Y es que no haya recesión económica. De eso también hay que cuidarse. Es decir, que no por cuidarse tanto de la inflación, descuidemos el crecimiento económico y sobre todo el crecimiento equilibrado, de manera que no se dejen por fuera ciertas capas de la sociedad. Y ese crecimiento hay que cuidarlo. Por eso es tan importante que las medidas sean ponderadas. Sí. Concejal, a propósito de lo que usted manifiesta, del valor que tiene la economía informal, usted fue director del IPES, desde el IPES usted y la administración radicaron un proyecto para, para establecer los consejos locales y distritales y darles participación a los vendedores ambulantes. Ya para esta semana se inician también debates en el Consejo de Bogotá para reglamentar ese acuerdo que ya fue sancionado por la alcaldesa por iniciativa suya. Sí, señor, sí, señor. Esa fue parte de la promesa de valor que le hicimos y que fue acordado con los vendedores informales en el pacto que firmamos con la alcaldesa Claudia López, en el sentido de que esta creación de consejo distrital y consejos locales de vendedores informales íbamos a elevarlo, íbamos a elevar la norma, el decreto lo íbamos a elevar a acuerdo. Y eso es lo que se está haciendo en estos momentos.
para que esta norma y estas instancias representativas de los vendedores informales como gremio, como unidad gremial, se los tenga en cuenta y que perduren en el tiempo, que no sea una coyuntura de una administración. El hecho de ya estar reglamentados por acuerdo distrital les da una vigencia en el tiempo, permiten e impiden que llegue cualquier gobierno. Usted sabe que en esto del manejo de la informalidad y el tratamiento en el espacio público, pues hay unos gobiernos que hemos tenido con visión aséptica del espacio público que no permiten a los vendedores informales, que no permiten la actividad económica, el rebusque en el espacio público, y al contrario, lo que les dan un tratamiento de ilegales, de bandidos, y les echan la policía encima. Y esos son los escenarios que veíamos antes. Esos escenarios retrógrados quedaron atrás. Hoy en día tenemos que hablar de un espacio público incluyente, de una economía incluyente. Hoy en día tenemos que hablar de una sociedad incluyente. Todos tenemos que caber en la economía y no pueden haber rezagos. Resulta que la informalidad no es una voluntad per se de los que están trabajando en ella. Y no solamente los pequeños negocios, emprendimientos y demás, que simplemente no tienen la capacidad financiera. Y resulta que esto se da porque el sector económico, la economía en general, la actividad económica, la actividad productiva del país, genera unos excedentes de mano de obra, es decir, no es capaz de absorber toda la oferta laboral que hay en el país, y por eso se presentan esos excedentes. ¿Y quién cubre a la postre los excedentes de mano de obra? Pues las alternativas que se presentan en el marco de la informalidad, que a veces algunos tienen la percepción de que, o la visión de que asimilan informalidad con ilegalidad, y resulta que no es así. Informalidad no es ilegalidad. La ilegalidad tiene otro tipo de tratamiento. Otra cosa es que personas inescrupulosas se utilicen el escenario o actividades de la informalidad para realizar actos delincuenciales, como la venta de alucinógenos, traficar con el espacio público y demás. Esas son las actividades no santas que se tienen que perseguir por parte de la policía, no al vendedor informal, ni a quienes trabajan en la informalidad. Y repito, la informalidad no solamente son, de la informalidad no solamente hacen parte los vendedores informales, hacen parte también las MIPIMES, pequeños empresarios, que por cuenta de pues, no tener la suficiente liquidez para asumir unas nóminas con todas las rigideces, la regularidad normativa que implica el pago de prestaciones sociales, pues se autoemplean o generan emprendimientos familiares, familiempresas, que son las que a la postre le dan la subsistencia a su núcleo familiar. Concejal, pues usted ya nos ha contado aquí en estos micrófonos del Día Noticias que usted fue vendedor ambulante cuando llegó a Bogotá y con eso se sostuvo mucho tiempo, pero usted ya es concejal de Bogotá. Aún así, usted está volviendo por sus viejos caminos y está volviendo a salir en modo vendedor ambulante, un palitroque por una idea en Bogotá. ¿Eso es estrategia de campaña? No es una manera pedagógica de recoger iniciativas de la gente, de recoger inquietudes. Hay mucha gente inconforme en las calles sobre la situación económica que se vive en el país. Esto que estamos hablando, el aumento de los precios de los alimentos, del aumento de la carestía, del costo de vida, las necesidades que se presentan en materia de educación. No todas las personas, los jóvenes, tienen posibilidades de acceder a una educación de calidad, ni siquiera acceder a la educación. Hay estadísticas que nos muestran que ciertos sectores poblacionales están rezagados frente al acceso al ejercicio de los derechos plenos en materia de educación, en materia de salud, de acceso a los servicios públicos. Y eso es lo que este país históricamente ha soslayado, y que tenemos que ejercer estos liderazgos, llegar a estos escenarios precisamente para transformar
esas realidades, romper esos esquemas de la política tradicional que se concentra solo en unos esquemas de clanes políticos y convierten a los partidos en unos clanes políticos donde no hay democracia, donde no hay formas de inclusión, de reconocer esa diversidad que tiene nuestro país. Y por eso tenemos unos rezagos de sectores poblacionales. Las mujeres todavía lo están viviendo en términos de empleo, todavía hay desigualdad frente a las mujeres, y esa desigualdad se concentra más aún cuando se trata de una mujer negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, cuando es indígena, o si es una persona con discapacidad, o si es una persona LGTBIQ+. O sea, allí se presenta porque no reconocemos la diversidad que tiene nuestro país, que es la mayor riqueza. Sí. Concejal, como usted dice que sale a repartir palitroques por ideas para seguir en contacto con la gente, saber cómo está la vida en la calle, ¿usted no ha visto esa cantidad de obras inconclusas que tiene Bogotá? ¿Qué piensa usted de las obras inconclusas en Bogotá? Son irresponsabilidades de los ejecutores del gasto público, de administraciones anteriores que han dejado esas. A mí me tocó en el IPES afrontar una situación de esas en la plaza de mercado Santander, y me tocó corregir esa situación, hacer nuevas inversiones para dejar esa plaza en funcionamiento. Pero igualmente en Bogotá, pero lo más triste es que por cuenta de las diferencias políticas no se construya sobre lo construido, y eso le hace mucho daño a la ciudad. Esta discusión que se está dando del metro, esta discusión de la carrera séptima, me parece que no se está ubicando en la dimensión que se debiera ubicar. Aquí se actúa políticamente y se cuestiona políticamente más para que se deje de hacer que para hacer y para construir sobre lo construido, porque pueden más los egos políticos. Veo que en este escenario de la política hay muchos egos, y algunas personas se consideran, a veces yo me llego a imaginar, esto te pareciera que se considera un dios, y eso tiene que cesar en el ejercicio de la política. La política tiene que ser un ejercicio de construcción colectiva, de inteligencia colectiva, donde los líderes se comprometen a unas visiones de ciudad, a unas visiones de país. Y aquí en Bogotá, por ejemplo, tenemos esa problemática fuerte en el tema de la movilidad. Por favor, esa ciudad de las 3 horas, tenemos que cambiarle la calidad de vida del transporte público. En Bogotá, a los tiempos de movilización, tenemos en Bogotá más de 2,5 millones de vehículos y solamente 14.000 kilómetros de vías. Por favor, se imagina que un día salieran a transitar todos los vehículos, quedaría prácticamente asfaltada las vías de Bogotá con solo vehículos y nadie se podría movilizar, porque la diferencia entre uno y otro vehículo solo sería de 2 metros. Por favor. Entonces aquí, a esas iniciativas que se tienen de los cables, que ya aprobamos ayer, por ejemplo, se suscribió el contrato del cable aéreo de San Cristóbal, que casi 3 kilómetros, 2,8 kilómetros, que va a permitir conectar a toda esa población de los cerros orientales con el centro de la ciudad, con la estación que está en el 20 de julio, con el metro posteriormente. O sea, el metro, por ejemplo, no lo podemos detener. Esa discusión de que subterráneo, aéreo, no señor. Lo que está contratado hay que ejecutarlo. Lo mismo la ampliación de las entradas y salidas a Bogotá. Miren lo que pasó Concejal, nomás este pero puente tengo festivo con la calle 13. tengo entendido que usted tiene un recorrido por la localidad de Suba esta semana para ver ese fenómeno de las obras inconclusas. ¿Qué le han dicho? ¿Qué hay inconcluso? Allá tengo unas denuncias que están en curso. Yo hice varias junto con la comunidad, la Junta de Acción Comunal de Villacingui, que es ese sector de Gavilanes, los 7 barrios que conforman esa cuenca del río Bogotá que antes inundaba, y que pues allí por cuenta de las gestiones que se han hecho, digamos, se ha contrarrestado toda esa afectación que generaba la cuenca, esa cloaca del río Bogotá que circulaba por allí.
Resulta que todavía ellos tienen problemas de alcantarillado, entonces allí vamos a hacerle seguimiento a las actuaciones del acueducto. Por otro lado, una empresa que se llama Consorcio Vial Suba, que comprometió más de 8.000 millones de pesos para el desarrollo de 46 ejes viales, tramos de pavimentación en varias cuadras de estos barrios del eje sector Gavilanes. Resulta que dejaron las obras, primero no estaban terminando las obras, habían dejado tiradas las obras. Hicimos el llamado, el ejercicio de control político, convocamos a varias mesas de trabajo, retomaron las actividades, pero resulta de que el compromiso que hicieron de terminar al 100% las obras no las concluyeron, y por eso pues estoy exhortando al señor alcalde, al doctor Julián, para que tome las acciones pertinentes frente a las sanciones a este contratista, que deben ser ejemplares, y debemos mostrarle a la ciudad, porque dejaron varios huecos, varios tramos sin terminar. Incluso hubo que en este mismo proceso ellos conseguir otro contratista para obras que se encargó de continuar, pero no han terminado a satisfacción las obras, y todavía la comunidad pues he recibido muchas quejas aún de la comunidad. Entonces vamos a hacer ese recorrido de revisión punto a punto en cada uno de los barrios, cuadra a cuadra. Vamos a estar revisando para poner con videos, con las pruebas específicas, las denuncias respectivas, con los nombres de la empresa y sus representantes legales, porque es que suelen hacer estas empresas también, los mismos representantes legales suelen cambiar de razón social para ampararse, y otra vez se presentan y reproducen las mismas costumbres de ilegalidad en la ejecución de los contratos. Y a este tipo de personas se les tiene que empezar a frenar en Bogotá. Oiga, concejal, esa Semana Santa sí fue la semana de dolorosa, la semana de la pasión, de la semana realmente de crucifixión del metro de Bogotá, ¿o qué? Porque es que sin estudio de detalle no hay metro. ¿Será que va a ser otra hora inconclusa este tema del metro? ¿Cómo ve usted el asunto? Dios, no, Dios quiera que así no sea, y por eso le hemos hecho el llamado a la administración. Igualmente, la administración, el llamado, y ha dado un nuevo plazo al consorcio. Esperamos que esta obra es tan importante, esta obra no se puede paralizar, ¿sí? Se le da un plazo hasta el 5 de mayo. Pues si el consorcio no hace las entregas, pues iniciarán el proceso sancionatorio por los retrasos que haya podido identificar la empresa Metro, que es la entidad contratante. Esperemos que eso se logre resolver, concejal, Claro. pero sí es un tema bastante preocupante que ya empiecen los incumplimientos con el tema del metro, y que esto además le dé Pero la razón a los críticos que dicen que Bogotá no tiene nada, que eso todavía se puede echar para atrás y que todavía se puede hacer metro subterráneo, y que lo único que se está no, haciendo es un patio taller allá grandote, pero que eso todavía no es nada. no, ya hay avances, estamos llegando casi al 20% de los suscritos, ya está, ¿no? Además del patio taller, recordemos que está avanzando ya el deprimido de la calle 72 y los puentes de la calle 68, de la avenida 68. Eso me parece avances que no se pueden Desconocer, subestimar. correcto. La obra Oiga, avanza, la me obra no se puede sorprende, detener. en esta entrevista me ha sorprendido una frase suya que no la había escuchado. Bogotá, la ciudad de las 3 horas. Sí, hay que reducirla. ¿Cómo así la ciudad de las 3 horas? Porque el tanto tiempo que se pierde en la movilidad en los O sea que una trancones. persona, pero ¿sabe qué me dijeron ayer en Cali? Que estoy en el Valle del Cauca, un taxista me dijo, no, Bogotá es muy duro. Yo cuando voy a Bogotá veo que la gente tiene que levantar a las 3 de la mañana para poder llegar a trabajar a las 7 de la mañana. Y con lo que usted acaba de decir, tiene razón, vea, 3, 4, 5, 6. Y para poder Claro, trabajar a las 7 tiene usted razón los con lo que me dijo trancones. el taxista ayer en Cali. Los trancones, y es que eso es lo que pues no permite tampoco
la actividad productiva. Eso retrasa la actividad productiva, no solo para las personas que se movilizan, sino también para el mismo sector transporte. De ese sector viven taxistas, de ese sector viven también personas que trabajan con las plataformas, los del transporte de alimentos. Es decir, si se frena la movilidad, prácticamente se frena la ciudad. Y eso que pues se han tomado las medidas del pico y placa, pero esas medidas son paliativos y llega un momento en que ninguna de esos paliativos sirve mientras no hayan cambios estructurales, y es la construcción de las grandes vías, la construcción de los nuevos sistemas de movilidad, del metro, del tren, del Regiotran, esa interconexión también con Cundinamarca, de la ampliación de las principales entradas y salidas de Bogotá, por la autopista sur, por la carrera séptima, ese corredor verde de la carrera séptima y la ampliación de la carrera séptima, tiene que convertirse en una realidad, tienen que quedar suscritos esos contratos antes de finalizar esta administración. La ampliación de la calle 13, igualmente. Esos son escenarios que le van a mejorar la calidad de vida a Bogotá en la medida de que pues, se transformen y que se lleven a cabo estas grandes obras, pues que nos toca tener mucha paciencia. En estos momentos en Bogotá hay más de 500 frentes de obra, pero pues todo sea, y tenemos que tener la paciencia suficiente porque si no, en 10 años, pues no estaríamos abocados a vivir en las mismas condiciones y la idea es que en 10 años esta ciudad tenga una gran transformación luego de todas estas obras. Sí, ahí comenzó también la demolición del puente de Venecia, que es otra de las obras insignes, lo de Avenida 68, que Sí, señor. pues es una de las obras importantes de la administración. Todos son una serie de obras importantes para mejorar la movilidad y la infraestructura de la ciudad. Pues concejal de Bogotá, Libardo Asprilla, del partido Alianza Verde, seguimos en contacto. Gracias por estar a través de Al Día Noticias, emisora punto 5. Que pase muy buen día. Un buen día, John Didier. Un saludo especial para usted, para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias por esta nueva oportunidad de dirigirme y de hacer reflexiones sobre el devenir de la ciudad, la Bogotá tenemos que convertirla en una ciudad cada vez más incluyente, equitativa, más justa con todos sus pobladores. Muy bien, es el concejal de Bogotá, Libardo Asprilla, calificando de acertada la decisión del presidente de buscar concertar con todos los gremios y sectores de la producción para lograr reducir la inflación. Está confiado el concejal en que al cierre del 2023 tendremos una inflación de un solo dígito. Habla de la importancia de la economía informal, que es del 50% en la economía del país, y por ello se sigue debatiendo en el Consejo de Bogotá la reglamentación de los consejos locales y distritales de vendedores ambulantes, que es un espacio que se abre por iniciativa del concejal para que los vendedores tengan participación en las decisiones que tome la administración, para que ellos, en vez de ser perseguidos, sean apoyados con políticas públicas. Asimismo, pues ha dejado una frase que se empieza seguramente a manejar en Bogotá. Bogotá, la ciudad de las 3 horas, por las dificultades que tiene en materia de movilidad, y el metro no se puede parar, dice el concejal de Bogotá, Libardo Asprilla. Estamos en Al Día Noticias, emisora punto 5.